¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? ¿Sí? Venga, mucho ánimo, ¿eh? Para todos, a todas, los que estéis en casa, los que no, los que estéis trabajando, que esta Semana Santa un poco atípica nos ha pillado a todos en casa, pero bueno, que es importante, ¿eh? Que estemos en casa, por favor, que nos lo están pidiendo, además los sanitarios, que lo necesitamos, a las personas que están trabajando allí y que de verdad que necesitan que nos quedemos en casa, así que por favor, que no nos tomemos esto a broma, ¿eh? Que es súper importante, de verdad, que hay gente que está jugándose la vida bueno, y solo nos piden que nos quedemos en casa, ¿eh? O sea que no es para tanto. Bueno, venga, paso palabra. Os voy a enseñar hoy un vino que me parece genial, un vino muy bonito. Os cuento un poco la historia. Este es un chico, es un enólogo, él se llama Manuel Castro. Manuel, bueno, trabaja en Calatayud, él trabaja en una cooperativa que se llama Virgen de la Sierra, está en un pueblo que está allí dentro de la zona de la denominación de origen Calatayud, que es Villarroya de la Sierra. Y bueno, Manuel creo que es una persona con una visión del vino que me parece muy muy especial, ¿no? Y de hecho creo que además es una de las personas que mejor interpretan o saben interpretar las añadas, y lo cual me parece muy 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 interesante. ¿Qué es esto de interpretar añadas? Bueno, al final los enólogos lo que tienen es que antes de pensar en el vino que van a hacer, tienen que ver cómo está la uva, ¿no? Ese año. Entonces, o ver cómo viene la uva ese año. En el sentido de que si viene muy pronto, si viene muy tarde, si esa uva viene muy madura, si viene con mucho grado o no, ¿no? Y yo los años que he conocido, o los proyectos o los vinos que he conocido de Manuel, para mí es uno de los enólogos que, como os digo, que mejor he visto que sabe interpretar eso, ¿no? Para a la hora de decir voy a formar o voy a elaborar un perfil de vino o elaborar otro perfil de vino. Y ya os digo, y donde él trabaja es ahí en esa cooperativa de Villarroya de la Sierra, que por favor no dejéis de probar sus vinos, que son geniales, además de en todos los niveles, desde sus vinos más económicos hasta sus vinos top, porque tiene hasta micro vinificaciones que son brutales, son súper chulos, ¿no? Además diferentes parcelas, diferentes pagos, vinificando por separado, que son muy chulos, y de verdad que es un proyecto interesante. Pero hoy no os vengo a hablar de los vinos que hace allí Manuel, sino de un proyecto suyo personal, que en realidad es un vino de un viñedo que era de la familia. Y resulta que, bueno, la familia es una familia de viticultores, que en su día bueno, pues prácticamente vendieron todos los viñedos, pero hubo uno de los viñedos que por un lado no lo querían vender debido a su singularidad y a su potencial, y por otro lado también posiblemente era un viñedo que por su dificultad de cultivo y la ubicación, pues quizá era uno de los viñedos que más les iba a costar vender, porque quien quiera hacer grandes producciones o producciones fáciles, pues no iba a ser, ¿no? Entonces es como un viñedo muy muy especial. ¿Y qué decidieron entre ellos y la familia? Pues bueno, elaborar ellos mismos un vino como para ellos a nivel particular, e incluso comercializarlo un poco, pero bueno, prácticamente nada, porque la producción es muy pequeña. Un viñedo que está dando apenas 1 kilo por cepa aproximadamente, o sea, para que os hagáis idea, una cepa puede estar dando entre 8 y 9 kilos de uva, pues estas viñas están dando 1 kilo de uva. Un viñedo plantado en 1944 a 1000 metros de altitud, como os digo, en la zona de Calatayud, y bueno, y un viñedo que, bueno, bastante singular. Antiguamente los viñedos, cuando se plantaban, normalmente se plantaban diferentes variedades de uva mezcladas, aunque en este viñedo mayoritariamente hay garnacha. Ya os digo, garnacha, el 97% del viñedo es garnacha, y plantado en 1944, pero luego hay otras variedades plantadas. De hecho, hay variedades tanto blancas como tintas plantadas. Hay garnacha blanca, hay monastrell, hay bobal, y hay también macabeo, es decir, hay otras variedades que no forman más del 3% del vino, y mayoritariamente, como os digo, esto es garnacha. De hecho, normalmente las denominaciones de orígenes, la gran mayoría, para poder sacar un vino con la variedad de uva, en este caso aquí pone garnacha, pues simplemente con que tengan más del 85% de esa variedad ya lo pueden colocar como garnacha, ¿vale? Entonces esto sale como garnacha, aunque ya os digo, el 3% son otras variedades, ¿no? Bueno, es un vino del que apenas se producen 2.900 botellas, 3.000 botellas, por lo tanto la producción es súper limitada. Y aparte, otra cosa que os quería enseñar es que, fijaros, Calatayud, no sé si lo veis bien, 15 grados de alcohol. Bueno, Calatayud es una zona que es bastante singular. De hecho, Calatayud tiene como dos zonas, ¿no? Por un lado,
hay confluencia de varios ríos, entonces crean varios valles, o hay varios valles. En la parte alta de los valles normalmente la mayoría están entre los 900 o los 800 y los 1000, 1100 metros de altitud, y luego está la parte baja de los valles. Normalmente cuando hay una montaña lo que ocurre es que conforme va lloviendo, pues todo el agua va arrastrando, pues digamos, los sustratos que hay en la montaña y los va llevando hasta el fondo del valle, ¿no? Y lo que ocurre es que en el fondo del valle pues hay una gran cantidad de materia orgánica, hay bastante cantidad de agua. Entonces la viña que se suele plantar en el fondo de los valles suele ser viña que tiene todos los recursos muy fáciles, ¿no? Entonces son viñas que enseguida dan producción, pero sin embargo son viñas que al final son viñas relativamente débiles, porque como encuentran todo muy fácil, no tienen necesidad de esforzarse, ¿no? Y cuando alguien o esa viña no tiene necesidad de esforzarse, pues no nos termina de dar el vino que nosotros queremos, ¿no? O un vino con esa capacidad. Sin embargo, esas viñas que están a mayor altitud, normalmente la materia orgánica, como se va arrastrando, hay mayor cantidad de piedra. En este caso es una zona muy de pizarra, y esa pizarra lo que hace es que, bueno, da muy buenas características al vino. No es que le dé características, sino que realmente es un tipo de suelo muy bueno porque drena bien el agua, porque seca bien cuando hay mucha lluvia, por lo tanto evita enfermedades, y aparte le da características al vino que nos parecen interesantes, ¿no? Pues lo que os digo, esas viñas que están más plantadas a lo alto, digamos que se tienen que buscar más la vida, ¿no? Porque como el agua se va filtrando hacia el fondo, las viñas tienen que profundizar. Lo bueno de la pizarra es que se fragmenta fácilmente, entonces de esta manera las viñas pueden profundizar, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando esos viñedos, que normalmente están en laderas, en inclinaciones, que son difíciles de cultivar, pero cuando esos viñedos tienen cierta edad, que las raíces han profundizado, a veces profundizan 30, 40 metros, a veces más, pues lo que ocurre es que esas raíces de 30 o 40 metros hay una gran superficie que está debajo del suelo y que está absorbiendo sustancias del suelo. Por lo tanto, es una viña que en su día sufre para poder sobrevivir, pero sin embargo luego nos da un vino interesantísimo. Fijaos qué similitud, cuidado con lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Realmente estamos sufriendo, pero muchos de nosotros yo creo que estamos ya pensando en la forma de salir, la forma de reinventarnos y la forma de cambiar y de lo que estábamos haciendo mal y lo que estábamos haciendo bien, ¿no? Y yo por lo menos lo estoy haciendo, ¿no? Estoy reflexionando mucho en cuanto a cómo podemos salir de esta, ¿no? Pues bueno, fijaros, el viñedo nos lo está diciendo, ¿no? Hay que trabajar, y hay que trabajar duro, y nos va a llevar tiempo, pero sin duda vamos a salir, y cuando salgamos seguramente vamos a dar vinos tan maravillosos como estos, ¿no? Y nosotros vamos a tener un punto de vista un poco distinto, ¿no? ¿Por qué Lajas? Lajas se le conoce como al cascajo, ¿no? Bueno, es un peñiscal, ¿no? Es un terreno como muy pedregoso. Y las Lajas se le conoce como la pizarra en esta zona, esa pizarra fragmentada. Nada, disfrutar los vinos de Manuel Castro, por favor. Un tipo que, como lo conozcáis algún día, os vais a enamorar de los vinos que hacen y de su forma de ser. Es un tipo genial. Así que venga, mucha salud, mucha paz, mucha fuerza y que vaya todo muy bien. Chao, hasta luego.